sol de la mañana. Son las 8:53, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y mi Salvador. Como siempre inicio con la palabra de Dios. Efesios 5:28. El esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El hombre que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, hay que valorar. Hoy debiste dejar eso, porque la Biblia es que más ha contribuido a discriminar a la mujer. Bueno, yo te respeto, no comparto no, hoy, yo digo hoy, debiste ese Está verso. Bien, pero yo te respeto. ¿No es así, María Elena y Anibelca? Si tú quieres. Depende cómo lo enfoques. No, en tu comentario tú. No, yo no estoy. El amor siempre hace bien. Yo estoy diciendo que la Biblia es una de las obras que más discrimina a la mujer. Y yo te digo ¿No que la es Biblia. así? Fue un asunto del momento histórico en que fue escrita, yo te digo, un documento de ese momento. Si la se llevan Biblia de ojo por ojo, no se puede arreglar diente eso. por diente. No se puede arreglar. No, lo que pasa es que La iglesia católica no. Tiene que adaptar. La Biblia fue escrita por hombres bueno. y los procesos de interpretación histórico han sido interpretadas por hombres también. Míralo ahí. Sí, pero hay que Y leerla Julio, a partir que es del momento en que se un escribió. teólogo, Julio, pudiera curioso. decir aquí, Entonces no esperes algo diferente. si la Biblia no contribuye a discriminar a la mujer. Julio, ¿no la contribuye? Sí, claro que sí. Míralo ahí. Y yo le digo a ustedes, esto no es momento para discutir eso. Yo le digo a Yo fui que ustedes. te dije que no era momento, No, ¿ves? no. Que me diste la razón. No, que no es momento Es para para discutirlo. Yo digo es para discutirlo, por eso lo podemos hacer en otro momento. Ahora yo le digo y reitero que la Biblia y Jesús valoró más a la mujer que cualquier cosa. Y lo puedo demostrar, pero no ahora, porque no vamos a discutir eso. Es decir, miren, en un momento histórico donde las mujeres eran súper marginadas, vean la historia de Jesús para que ustedes vean. ¿Y por qué Dios es hombre? Pero perdón. Vean la historia de Jesús. O sea, Jesús valoró la mayor parte de las cosas que le dio importancia a las Acuérdate mujeres. que Jesús es Nuevo Testamento. Bueno, pero No la se Biblia está hablando de la completa. Biblia. Ay, Pero ay, no me la ay, separe. ay, yo sé lo que pero estoy Jesús es diciendo. Nuevo Que la Testamento. avispa, Pero tiene que El viejo, el viejo. tiene que tomar en cuenta que hay dos. Pero perdón, la Biblia es una. No. Y en los dos discrimina. Si tú me dices el sol de la mañana espérate, si tú me dices el sol de la mañana hace un año, no es de ahora, yo te digo, no es el mismo. Es En Nuevo los dos Testamento. discrimina, en los Perdón, dos, ¿eh? señores, la Biblia es una. Sí. La Biblia es Que Uri una. necesita ayuda. Y yo le digo, la Biblia es una. Y Yo le no dije a hay. él que guardar esos versos. No, al contrario, yo te digo, yo también tenía ese prejuicio antes. Y leyendo ¿es un la Biblia. prejuicio? Es un prejuicio, claro. Es un prejuicio. Absolutamente un prejuicio. Pero lógicamente no lo vamos a discutir. O sea, lo de nosotros Pero es un prejuicio. de todas maneras vamos a continuar. Y lo de él no. Vamos a continuar. Tú puedes pensar que el mío es un prejuicio. Yo digo, yo lo tenía antes también y después de verme en la Biblia. Porque leíste la Hace Biblia. 60 años un hombre se llevaba a una niña de 12 años y la mudaba. Y la sociedad Lo veía se normal. era normal. Entonces, en gracias a ese Dios. momento, perdón, en ese momento histórico, Hoy todavía cuando tú lees un ocurre eso, y es legal en muchos documento, países. coño, pero espérate, hombre, cuando tú lees un documento, tienes que situarlo en el momento. Entonces, Claro, la Biblia correcto. fue escrita en esa época y tiene Reitero muchísimas cosas que las terribles. regles. No se puede arreglar. Reitero lo mismo. Continuamos. hace Pero muchísimas vamos a dejar cosas. que Eury ya. Vuelvo y retomo. Sí. A propósito del Y lo Día dejamos Internacional- tranquilo ya. Sí, a propósito- Cambia ese y pon otro y ya. A propósito del Día Internacional de la Mujer, Efesios 5:28, el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo, el hombre que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En este Día Internacional de la Mujer, cada vez más nosotros, los hombres, y especialmente los que tenemos pareja, esposas, familia, y nuestra orientación siempre está dirigida básicamente a eso, tenemos que amar cada vez más y entregarnos por ella y valorarla. Valorar a nuestras mujeres precisamente es la mejor forma, no de hoy, sino todos los días. Darle su valor es precisamente celebrar el día, y todos los días deben ser días internacionales y nacionales de las mujeres. Más tú que te sacaste la lotería. Claro, con Zinaida. Que Dios la bendiga a todos. Yo tengo a Zinaida, tengo mis 2 hijas, tengo 2 nietas. O sea, que estoy rodeado por mujeres, mi mamá, mi suegra. Felicidades para todas, para María Elena, para Anibelca, para Sonia, para Heli, para todas las mujeres. 30 segundos. Mira qué bello el mensaje de Jacobo Mateo Mosquete. La mujer es el único transporte que el hombre tiene para llegar a la No, tierra. y la imagen Qué de ese belleza. mensaje. En la Una conferencia mujer pariendo. Son las Es muy 8:57 fuerte. minutos. Perdón, Julio, antes de hacer ese comentario. En la conferencia yo digo que el hombre que triunfa es el hombre que se lleva de sus mujeres. Ok. Y lo reitero, por experiencia propia. Miren, yo estuve viendo, a propósito de esta situación que está aconteciendo con Brasil, y viendo lo que es, ayer recibí un informe del instituto que analiza la economía brasileña, tiene 40, 50 años analizando todos los años la economía brasileña. Y el informe de ayer de ese instituto da pena de lo que está pasando en Brasil en términos de su economía,
en términos sociales, fruto, lógicamente, de todo lo que ha acontecido después que salió Lula del poder, que empezó el conflicto con Dilma Rousseff y hubo el cambio de gobierno con el golpe de Estado prácticamente que le dieron a Dilma y al PT. Miren, yo entonces hice una comparación entre lo que fue la economía en tiempo de Lula y lo que es la economía de ese informe que salió en el día de ayer de Brasil. Para que ustedes vean, cuando no se maneja bien una situación de una nación, cómo en poco tiempo se deteriora la situación de esa nación. En el gobierno de Lula, 40 millones de pobres pasaron a ser clase media o ese sector que está entre clase media y pobre. Es decir, subieron su capacidad de consumo. Lula multiplicó por 7 la capacidad de consumo de la población brasileña y sacó 40 millones de pobres de esa condición y lo llevó a un nivel superior. Brasil se convirtió en la 7ª economía del mundo. Señores, la 7ª economía del mundo. Ustedes se acuerdan, los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, lo incluyeron después. Los países BRICS estaban determinando el curso de la economía del mundo, o sea, encabezados por Brasil. Lula se convirtió en el presidente más popular, más impactante y más importante del mundo. Y Brasil en la economía modelo para todos. La inflación fue controlada durante todo el tiempo que estuvo el presidente Lula en el poder. No llegó nunca a 2 dígitos. Siempre se mantuvo por debajo de 2 dígitos, un logro realmente fuera de serie. 45 millones de pobres, no de gente rica ni de clase media, de pobres lograron llegar a bancarizarse a través de los programas sociales que él implementaba, porque él decía, los bancos se cogen todo el dinero de las transacciones comerciales, yo no puedo darle dinero a los pobres para que también vayan a un banco normal a ganar, sino un proceso donde el cual el gobierno asumía los costos de esa bancarización, pero lo ponía a ellos a ser parte de los bancos, y con eso elevaba su capacidad de consumo. Más de 30 millones de tarjetas entregadas a la población para que pudiera, cualquiera que tuviera en cualquier sitio de Brasil, desarrollar. La política de programas sociales vinculados a la población, la más trascendente, el desayuno escolar. El desayuno escolar era obligatorio que todo lo que se comprara fuera de esa misma provincia donde se estaba dando el desayuno, de esa misma comunidad, lo que provocaba un efecto de hacer que la economía local, vinculada, ¿verdad?, a la compra que hace el gobierno de todo lo que tiene que ver con eso, desde los utensilios hasta los alimentos, provocaba crecer de la economía de esos lugares. Y preocupado porque los pobres también tuvieran acceso a la educación y no tuvieran que pagar lo que cuesta, ¿verdad?, una carrera universitaria, creó para la clase más baja, es decir, las escuelas para los pequeños, que había una gran escasez en Brasil, alrededor de 300 nuevas escuelas y 14 nuevas universidades financiadas por el gobierno. 14 universidades federales, con todo garantizado para, sobre todo, los sectores pobres, que pudieran accesar a la educación y terminar con una carrera. Y unido a eso, entonces, el primer empleo, el programa de que el que salía graduado de ahí, inmediatamente tenía un empleo garantizado porque el gobierno daba la mitad del primer salario y el sector privado la otra mitad, hasta que ese muchacho se desarrollaba y entonces podía ya el gobierno dejar de estarlo auspiciando. Es decir, una economía que se convirtió en un modelo de América Latina. Oigan los datos de Brasil en los últimos 2 años. Brasil, de ser la 7ª economía del mundo con un crecimiento extraordinario y valorado por todo el mundo, cayó en una recesión económica. Tiene 2 años consecutivos decreciendo. Brasil decreció en el 2015 un 3.8% y en el 2016 un 3.6%. Es decir, en 2 años Brasil decreció 7.4%. El decrecimiento más grande en 50 años. Es decir, la crisis, dice el Instituto de Estudios Económicos de Brasil, que esta crisis es la peor que tiene Brasil en los últimos 50 años. El sector agropecuario el año pasado decreció un 6.6%. La industria un 3.8%, el servicio el 2.7%. Todo lo que se había avanzado en términos de que los pobres habían aumentado su capacidad de consumo en 7 veces, es decir, en un 700%, 7 veces. Todo eso ha terminado, hasta el punto de que el decrecimiento en la capacidad de consumo va prácticamente, ese 700% más 4.2 que ha decrecido, es casi un 1000% que han perdido capacidad de consumo los sectores pobres.
Todo esto ha provocado, lógicamente, que el desempleo se ha incrementado de manera extraordinaria. 3 años consecutivos decreciendo la capacidad de demanda de la población. 10.2% creció el desempleo en Brasil el año pasado, en los últimos 2 años combinados. ¿Por qué? Porque, lógicamente, al caer la industria, al caer todo esto que tiene que ver, la capacidad de gente fuera, la cantidad de gente fuera de posibilidades para accesar a un empleo se ha multiplicado de manera extraordinaria. ¿Qué significa esto? Significa que hoy Brasil está pasando por una de las crisis económicas más grandes de toda su historia. Unido a una crisis política, porque evidentemente aunque hay un presidente que fruto de una situación no muy clara, no muy explicada, y además el vinculado, aunque hay un proceso de corrupción del sector privado, en el sector público, mientras estén ellos, tal vez lo estén tapando, pero hay una gran corrupción también de parte de quienes hoy están gobernando Brasil. Y esta situación, por no saber manejar, es decir, de haber pasado de un gobierno como el de Lula, que le dio continuidad de alguna manera a las políticas de su antecesor y que consiguió llevar a Brasil a los puntos más extraordinarios de desarrollo, de ser la principal economía, no solo de América Latina, sino una de las principales economías del mundo. Hoy Brasil da pena. En términos económicos, la recesión más grande en los últimos 50 años, un empobrecimiento cada vez más grande de la población que había pasado 40 millones de pobres que habían superado sus niveles de pobreza, han vuelto a niveles peores que hace 10 años. Esta situación de Brasil debe ser una especie de referente para todos los países de América Latina y en especial para la República Dominicana, que ha pasado por un proceso durante 12 años de crecimiento sostenido, de estabilidad macroeconómica, de inclusión social. Ojalá que ese espejo de Brasil nos sirva de mucho a nosotros y a los que quieren aprovecharse ahora, ¿verdad?, que quieren pescar en ríos revueltos, miren en el caso de Brasil y no vayamos a repetir esa misma experiencia. Cambio y fuera. El sol de la mañana.